En este debate vamos a ver las dos posturas que existen del cambio climático. La postura que está a favor de que existe y la postura que está en contra. Vamos a ver los argumentos que tienen, porque algunos pueden ser unas falacias, qué tipo de falacias son. Y bueno, para empezar, vamos a ver la definición del cambio climático. Se entiende como una variación en el estado del sistema climático terrestre. Este debe perdurar por un tiempo considerable, creando así un nuevo equilibrio. Este se debe a causas naturales y a la acción del hombre. Se suele confundir con el calentamiento global. Esto es lo que generamos con nuestras acciones, porque el cambio climático es un proceso natural de la Tierra, pero nuestras acciones desmedidas han hecho que la temperatura de la Tierra aumente cada vez más con los años. Bueno, empezaremos con la postura en contra, y por qué estas son falacias. El cambio climático ya fue y se frenó en 1999. Un informe del Centro Hasley. Este centro de Reino Unido tiene un foco para todos los temas asociados con el cambio climático, por lo que tiene gran importancia en este tema. El informe que se dio mostraba que según la Tierra solo se había calentado unos 0,2 grados del año 1999 a 2008, por lo que se ha detenido el cambio climático. Bien, este primer argumento parece estar bien fundamentado, pero en realidad es que aunque sea cierto que solo aumentó 0,2 grados en este lapso de tiempo, no quiere decir que se frenó ahí, porque en el mismo informe se podía ver que los años 1999 a 2008 han sido de los más calientes. Esos años ya no siguen siendo donde se ha sentido más calor, porque con el cambio de temperatura que se ha dado con el paso del tiempo, cada año que pasa se va volviendo el más caliente. Además, en este informe también hubo un error grave, ya que no se tomó en cuenta el Ártico donde se podía y puede ver el gran cambio que ha habido. Otro argumento que se ocupa como postura en contra, es los modelos de predicción del cambio climático no son lo suficientemente precisos. Los modelos efectúan un trabajo muy pobre al describir las nubes, el polvo, la química y la biología de los campos, las granjas y los bosques. Están repletos de chapuzas de forma que acaban dando más o menos los datos observados, por lo que no se puede decir si sus resultados realmente muestran la verdad. Aquí se puede apreciar la falta de investigación. Aunque es cierto que los modelos no son 100% confiables, hay que entender que se está estudiando un fenómeno en constante cambio, pero existen muchos modelos que se someten a pruebas con datos históricos y paleoclimáticos. Si solamente hubiera un modelo en el cual se han basado todas las investigaciones del cambio climático, se podría dudar sobre si los resultados son correctos, pero al existir muchos y comparar los resultados de cada uno, podemos ver que es un problema que está presente. Al juntar estos resultados podemos ver que si las emisiones de carbono empeoran, es posible que la temperatura aumente alrededor de 3,1 grados centígrados. A pesar de que no se puede saber con exactitud lo que pasará, todos esos modelos nos dejan en claro que la temperatura seguirá aumentando de forma considerable si no hacemos algo para evitarlo. Otro argumento que se suele utilizar es el cambio climático es algo natural. La lluvia, la erupción de un volcán, la rotación de la Tierra y su movimiento de traslación son procesos que hace la Tierra de forma natural. El clima también es algo natural de la Tierra, en el que no influimos los humanos. Entonces el cambio climático es totalmente natural. En este argumento se puede ver una falacia de composición, porque si bien es cierto que este es un proceso natural, no se le puede comparar con los demás procesos naturales de la Tierra, donde el ser humano no puede influir en lo que va a suceder. En el cambio climático sí aumenta la temperatura cada cierto tiempo, pero con la actividad humana lo que hemos conseguido es hacer que este aumento de temperatura sea más desmesurado. Otro argumento es, ¿cómo va a haber cambio climático si hace frío? En invierno hace mucho frío, no debería hacer calor. Todas las personas que sufren por el frío, hasta el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en un tuit donde afirma que debería hacer calor si de verdad existiera. En este argumento se observa una falacia de pregunta compleja,
porque como su nombre lo dice, hace preguntas con el fin de confundir a la gente y así hacerlos pensar que está en lo correcto creando confusión. Si bien efectivamente hay días fríos y tormentas de nieve, a medida que la Tierra se calienta estos días y fenómenos se verán con menor frecuencia. De hecho, se han hecho investigaciones donde podemos observar cómo con el paso del tiempo se presentan menos días con frío o tormentas. Con esto podemos ver que no quiere decir que, aunque se pasen días helados, no existe el cambio climático. Otro argumento es no existe un consenso entre los científicos si existe o no. No se ha llegado a un acuerdo entre todos los científicos, por lo que no se puede decir que sea real. La falacia llamada accidente inverso o generalización apresurada. Muy bien, sí, el 97.1% de los estudios científicos que se han hecho sobre este tema apuntan a que existe y es un problema generado por las actividades del hombre. La falacia se puede ver ya que generaliza que el 3% de estudios hace que no haya un acuerdo, haciéndolo ver como si todavía se tuviera dudas sobre este tema, cuando la verdad es que se ha demostrado todo lo contrario. Otro argumento es, más CO2 significa más alimento para las plantas. Las plantas son importantes para nosotros. Si el CO2 las hace crecer, entonces más CO2 las ayudará a darnos mejores cosas como comida y también crecerán más rápido. Así también nos beneficia a nosotros. Aquí se presenta la falacia de tipo ignoratio elenchi o de ignorancia, porque no hay sentido en las premisas y la conclusión. No se relacionan y para desmentir este argumento mal hecho, si bien las plantas sí necesitan dióxido de carbono, no por esto podemos concluir que más CO2 las va a ayudar, ya que esas necesitan muchos más nutrientes, a la vez que no todas las plantas pueden estar expuestas a niveles tan altos, por lo que al final sería algo contraproducente. Y ahora vamos a ver los argumentos que son más pruebas o investigaciones donde se ha visto que sí existe el cambio climático, que es la postura a favor. Uno, sequías. Una sequía se define como un periodo de tiempo extenso donde hay una deficiencia de agua. Esta es una de las muchas consecuencias del aumento de temperatura que pueden afectar en la salud humana, en la obtención de alimento, los animales y el terreno. Las sequías se recrudecerán debido al cambio climático. Si las temperaturas suben entre 2 y 3 grados centígrados, provocarán escasez de agua entre 1.100 y 3.200 millones de personas. Y como sabemos o podemos deducir, el agua es parte fundamental, por lo que también se darían muchas muertes. 2. El nivel del mar. El deshielo provocado por el calentamiento global ha hecho que el nivel del mar aumente porque el que los glaciares se descongelen significa que provoca más agua. Este ha crecido de forma considerable a lo largo del siglo XX, haciendo que las zonas costeras estén más vulnerables a inundaciones. Este hecho se puede fundamentar con la base de datos geológicos que nos indica que el nivel del medio del mar puede haber subido a una tasa promedio de unos 0.5 milímetros por año. El tercer argumento es el aumento de temperatura. Las emisiones de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y gases fluorados son las principales responsables del aumento de las temperaturas. Las causantes de la liberación de estos gases tan dañinos son las actividades humanas como la combustión de carbón, petróleo y gas, la deforestación, el desarrollo de la ganadería, entre otras más. Y bueno, en este caso adjunté una imagen donde podemos ver cómo ha aumentado la temperatura desde 1850 a 2016, que ha aumentado a cerca de 1,5 grados centígrados. Y aunque no parezca mucho, esta mínima cantidad ha afectado a la vida del planeta como la conocíamos. Ahora el año 2019 ha sido el más caluroso hasta
el momento superando 2016, promediando la temperatura fue 1,1 grado centígrado más que la que había en 1850 a 1990, épocas preindustriales. Si no tomamos medidas a nuestras actividades que dañan a nuestro planeta y aumenta 3 grados más, la Tierra como la conocemos no lo volveríamos a ver porque traería muchas tragedias. Y bueno, este gráfico que adjunté está sacado de el científico Ed Hawkins. El cambio en los ecosistemas. El cambio climático ya amenaza a los ecosistemas mediterráneos terrestres. La sequía y el aumento de temperatura ya provocan sustituciones de especies, mayor aridez y riesgo de incendio, y menor fertilidad del suelo y disponibilidad de agua, entre otros efectos negativos. Si comparamos cómo se veían algunas zonas que antes veíamos llenas de vida, ahora podemos ver cómo poco a poco hemos acabado con ellas. Y bueno, aquí presento unas imágenes de la NASA, que bueno, si buscan, hay una página donde exactamente va dirigida al cambio climático. Y la primera imagen es de unos bosques en Canadá, en California, perdón, donde el 22 de octubre de 2019 se podía ver una zona llena de vida, pero pues hubo un incendio que se ve que afectó a la gran parte de ese ecosistema. Y bueno, también adjunté otra imagen de del Ártico, donde se puede ver una, pues, menos masa de la que había antes. Y esto es de 1984 al año 2012. Y sí se puede ver que hay menos hielo y pues obviamente menos hielo quiere decir que pues, provoca más agua, más inundaciones que al final nos van a afectar a todos. 5. Peligro de extinción. Más del 40% de las especies han experimentado una gran disminución en su población. El cambio climático acelera la extinción. La biodiversidad mundial ha disminuido alarmantemente en medio siglo. Más de 25.000 especies, casi un tercio de las conocidas, están en peligro de desaparecer. El cambio climático será responsable de un 8% de ellas. Algunos animales que se han extinto a causa de este cambio han sido el guacamayo azul, la tortuga gigante de Pinta, la rana dorada, la foca monja del Caribe. Y pues esos son todos los argumentos que hay de las dos partes. Se puede ver que la contraparte está sustentada más en falacias y que la parte a favor pues están sustentadas en hechos.